Merhaba. Hace un año más o menos os hablé de 5 bebidas turcas y hoy, un año después, estoy haciendo la continuación. Como veis, mis ritmos son muy lentos. Además, este vídeo se lo tengo que agradecer a mi amigo Alparslan, que fue el que me dio la idea y el que me puso en la pista de estas 5 bebidas, así que gracias. Atentos porque empezamos. 1. Boza. Es una bebida tradicional de Turquía, pariente de alguna manera de la horchata. Se hace con trigo o con mijo fermentado, lo que hace que tenga un cierto sabor agridulce, por lo que en Turquía se suele servir con canela o con garbanzos asados. Como es un tanto espesa, se consume principalmente en invierno. Sus orígenes se remontan ya a las antiguas civilizaciones que vivieron en Anatolia y en Mesopotamia, pero fueron los otomanos quienes le pusieron el nombre de boza, ya que es una bebida que, si se extiende su periodo de fermentación, tiene cierto contenido alcohólico, aunque muy bajo. Sobre todo fueron los armenios y los griegos los que la comercializaron durante el Imperio Otomano. Así que también fue difundida por los territorios conquistados por ellos, por el Imperio Otomano, y es hoy popular en sitios como Albania, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia, aunque he de decir que en cada sitio lo preparan con la base de algún cereal o legumbre diferente. Además, curiosamente se sabe que los jenízaros tomaban boza durante la guerra para obtener energía. Sin embargo, cuando los vendedores crearon el tatar boza, añadiéndole opio a la bebida, se prohibió. Se prohibió, aunque no se dejó de consumir realmente, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Así que durante algunos años los lugares donde se vendía boza fueron cerrados por los sultanes más conservadores y reabiertos por los sultanes que tenían la mente más abierta. Hasta que en 1876 un albanés llamado Haji Salih fundó en el barrio de Befa una tienda en la que hasta el día de hoy se vende boza dulce y sin alcohol. 2. Sherbet. Esta bebida es muy popular en Medio Oriente y en el sur de Asia. Está hecha con el néctar de las flores, de los frutos y de las plantas, a los que a veces se les añade algunas especies, azúcar, miel y por supuesto agua. De hecho, la palabra sherbet viene del árabe sharba, que significa beber, y servía para preservar las frutas convirtiéndolas en sirope o almíbar. Bueno, es que no es una bebida cualquiera, era la bebida que se tomaba en las comidas otomanas, y se dice que los sultanes enfriaban su sherbet con la nieve traída de las montañas y que había 300 tipos diferentes, incluyendo la de rosa, la de hibisco, la de granada, la de tamarindo, la de cardamomo y la de limón. Se creía que esta bebida tenía propiedades medicinales, así que era habitual que en los palacios otomanos se plantaran los ingredientes y que la elaboraran los farmacéuticos y los médicos. Según cuenta la leyenda, los jenízaros ofrecieron un cuenco de sherbet al sultán Solimán cuando visitaba los cuarteles en una tarde calurosa. En agradecimiento, el sultán les devolvió el cuenco lleno de monedas y esto se convirtió en una tradición que perduró así anualmente hasta que se acabó el imperio. También se cuenta que si un súbdito del sultán caía en desgracia, se le entregaba un cuenco de sherbet. Si el sherbet era blanco, viviría. Si el sherbet era rojo, estaba condenado. Hoy en día, como también ocurría en tiempos otomanos, se consume principalmente en el mes del Ramadán, ya que antes de las comidas da la sensación de estar satisfecho y si se toma después favorece la digestión. Por cierto, los sherbetci son los vendedores de sherbet que llevan estas enormes teteras en la espalda para servir sherbet frío en cualquier momento, a cualquier hora del día en la calle. Merengiç, bebida típica de Gaziantep, Sanliurfa y Diyarbakır, que a simple vista parece café, pero no es café. Se obtiene al moler y procesar las bayas tostadas del terebindo, no sé muy bien cuál es su nombre en castellano, pero el caso es que es un árbol familia del pistacho y que crece por todo el Mediterráneo, y que con esa pasta se hace una bebida caliente y espesa. Ah, y por cierto, también se hace en el yesbe con leche o con agua. Kefir. Esta quizás es más conocida por nosotros, es una bebida que se hace con leche de vaca o de cabra fermentada, similar a un yogur más líquido. Aunque es más popular en Europa del Este, en la zona del Cáucaso y en Rusia, también se consume bastante en Turquía. Originalmente se preparaba dentro de bolsas de piel de cabra que se colgaban cerca de la puerta de entrada y todo el mundo que pasaba pues le golpeaba para asegurarse de que se mezclaba todo bien. Y por último el kümes. Este va un poco unido al kéfir porque es un producto similar, aunque quizá no tan fácil de encontrar hoy en día en Turquía, pero es interesante también dedicarle unos minutos.
Tradicionalmente se hacía con leche de yegua, ya que la leche de yegua tiene más azúcares que la leche de vaca o la leche de cabra. Y cuando se fermenta también tiene un grado mayor de alcohol que el kéfir, aunque tampoco tiene mucho. Es una bebida tradicional de Asia Central y algunas fuentes indican que ya existía en la alimentación de los escitas, que eran pueblos nómadas que habitaron Eurasia más o menos en torno al siglo VII a.C. y que se dedicaban al pastoreo y a la cría de caballos de monta. Un dato curioso, se cree que la fermentación del producto en sus orígenes se llevaría a cabo, entre otras maneras, sujetando el recipiente de cuero en la silla del caballo y aprovechando el movimiento de la cabalgata. Qué variada y qué curiosa es la gastronomía turca, ¿verdad? Aunque ya tengo varios vídeos al respecto, he hablado todavía de una pequeña parte de ellas, así que vendrán más vídeos que hablen sobre gastronomía turca. Si tenéis alguna sugerencia gastronómica turca que hacerme, no dudéis en dejármela en los comentarios porque quizá aparezca en un próximo vídeo. Yo me despido ya hasta el siguiente, en el que espero que no me falléis ninguno.